Hey, el corredor inmobiliario que realmente es veloz comparado con otros, por supuesto, todo es relativo en lo que es vender o arrendar lo que usted pone en sus manos. Tienen métodos especiales, trabajan como locos y se concentran en pocos encargos. Esa es la clave del éxito. Segundo, Remodeling, una empresa con puros profesionales para arreglar pisos, para pintar, muebles de cocina también, cambiarlos, arreglarlos, qué sé yo. Tienen especialistas, modelistas especializados, arquitectos para obras mayores. Estimados amigos, una empresa profesional que está siempre ahí, que responde. Y termino con el método EVE. Si usted quiere eliminar esas imperfecciones que no se eliminan corriendo o bajando o tratando de bajar de peso, que es muy difícil, o qué sé yo, si usted quiere eliminar esa barriga que le cuelga, la celulitis, etc. Perdón. El método EVE está hecho para eso, fue traído de Corea del Sur, va dirigido específicamente a eliminar esos problemas. No es un resultado indirecto de quizás si corro todos los días 20 kilómetros. No, esto va directamente al tema. Método EVE se imparte en 3 locales, uno en Vitacura, otro en Concón y otro en Los Ángeles, en el sur. ¿Cómo definir la cuenta del señor Boric? ¿Qué calificativo ponerle? Bueno, quizás hay que ponerle varios. Y algunos de esos calificativos van a ser en negativo, lo que no fue. No fue especialmente conflictivo, todo lo contrario. Creo que trató de, en algunas partes habló de que había que aprender de la ciudadanía, no pasarnos uno a otro en la aplanadora. No, trató de no ser conflictivo en esos temas. Primera cosa. Segundo, no tocó con ningún detalle y muy a la pasada los temas que realmente le preocupan a los ciudadanos chilenos, que son primero la economía, porque primero que nada hay que comer, hay que tener pega, hay que mantener la empresa funcionando. La economía es la base de todo lo demás, el piso. Simplemente ahí dijo que habían logrado estabilizar la economía. Aquí hay varias observaciones que hacer respecto a esa frase. Y mencionó como única cifra una comparación de la inflación que había el año 22 con la que hay ahora. Con la que hay ahora, que es bastante grande. La que hay el año 22 respondía a circunstancias que todos conocemos. Bien, en primer lugar, no es verdad que estabilizó la economía. Sebastián Piñera entregó la economía chilena totalmente estabilizada, con una reducción del 22% del gasto fiscal, con grandes reservas en dólares. La entregó Picho Caluga, la economía, a pesar de todo lo que había ocurrido antes con el llamado estallido social y con la plaga de la epidemia del COVID. Él estabilizó la economía, no el señor Boric y su gente. Eso es una mentira. Y por eso que solamente mencionó esta cifra, que le parece a él maravillosa, tener un 4,5% de inflación. Segunda cosa que dijo: cada año crecemos más de lo que estaba pronosticado. Tampoco dio ninguna cifra, no podía darlas, porque las cifras son muy pencas. 1%, 1,1%. Las cifras con las cuales su secretario del gabinete, su secretario de Hacienda, o sea, el jefe de la billetera fiscal, como dicen los periodistas, el señor Marcel, se siente feliz cuando hay un 1,1, y entonces anuncia al mundo, urbi et orbi, que Chile está en la senda del crecimiento. No dio ninguna cifra. Cada año crecemos más. A ver, ¿dónde están las cifras comparativas? Que crecemos más. ¿Y a qué nivel crecemos, si es que crecemos? Si la economía chilena no se ha derrumbado 100%, si incluso en algún momento puede tener un crecimiento del 1% o 1,1%, yo lo he explicado muchas veces, no es mérito del gobierno, sino a pesar del gobierno. Es mérito de la gente, o necesidad, incluso ni siquiera mérito, necesidad de la gente de seguir haciendo sus trabajos, de seguir manteniendo sus empresas, porque hay que comer. Toda empresa, toda pyme, por ejemplo la empresa mía, El Villega, es una pyme minúscula, microscópica. Estamos cada vez más acogotados que las contribuciones, que los impuestos, que las reglamentaciones, que las regulaciones.
Pero tenemos que seguir comiendo. Tenemos que seguir trabajando. ¿Qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a echar para atrás? Entonces, multiplique eso por millones de pymes, de empresas medianas y grandes, y es el mismo resultado. La economía sigue flotando y de repente crece unas fracciones por mérito o por necesidad de que la gente tiene que seguir comiendo, tiene que seguir produciendo, hacer lo posible dentro de las circunstancias. No es mérito del señor Boric, ni de su equipo económico. Todo lo contrario, a pesar de ellos. A pesar de ellos. Así que, ¿de qué está hablando que logró estabilizar la economía? Del tema de la seguridad, yo por lo menos no le escuché ni una palabra. A lo mejor se me pasó algo, me puedo haber equivocado. Pero aún si lo mencionó, siendo como es el tema de la seguridad, el primer tema de la población, debiera haber requerido, si el hombre tenía algo que decir, una larga exposición, y yo, aunque yo me equivoque, aunque se me pasen por alto cosas, la habría visto. ¿Dónde está la parte de la seguridad? ¿De qué cosas habló entonces finalmente? Bueno, veamos algunas de las cosas que tocó. Y dicho sea de paso, antes de entrar a lo que dijo en su discurso, estuve examinando imágenes de su llegada al Congreso. Nadie en las calles, estimado amigo. El coche en que venía avanzando y parado mirando con ese aire que toma así de gran líder mundial, iba rodeado por una cantidad de policías de civil como yo nunca había visto, por lo menos había una docena para protegerlo de cualquier cosa. Estaba repleto de carabineros, repleto de tropas. Detrás de las rejas que se ponen en las veredas para que la gente no se apelotone, no había nadie. Gente que pasaba con la bolsa del pan, de repente uno que otro. Nadie. Cero. ¿Por qué? Porque se trató de evitar a toda costa manifestaciones en contra. Se trató de evitar a toda costa lo que ha sucedido en los 21 de mayo, cuando la gente le grita de todo, para su madre, como se dice. Así que ahí iba todo un símbolo visual de lo que es este gobierno, en soledad, avanzando, parado así, sacando pecho, rodeado de policía, rodeado de carabineros. Pero en fin, ok. Cosas que dijo. Puras generalidades, casi ninguna con cifra, puras expectoraciones verbales, digamos, que no tienen eco en la realidad. Por ejemplo, dijo, dijo, que Codelco se transformará en líder mundial del litio y que en una década más vamos a valorar las decisiones que se tomaron. Señores y señoras, es cuestión de ver las noticias, seguir las informaciones sobre este tema de la minería, del litio, el tema de las baterías, cosas que yo les he contado muchas veces ya. El litio, no en 10 años más, en menos que eso, no se lo vamos a poder vender a nadie. Va a estar obsoleto tecnológicamente hablando. Ya ahora se están desarrollando y se están empezando a producir en masa baterías de sodio, que son más eficaces que las baterías de litio. El mercado del litio se va a reducir enormemente, va a seguir usándose en algunas cosas, no va a ser como el cobre, ni mucho menos. Así que, ¿de qué va a ser líder Codelco? Es como que habláramos, ¿por qué no habla también el señor Boric de que algún día vamos a ser líderes en la venta de sal litre? Una industria que se derrumbó con la Primera Guerra Mundial. Vamos a ser líderes en la venta de sal litre. No va a haber mercado para el litio, no va a haber un mercado masivo para el litio. En 10 años más las tecnologías que van a existir para batería no van a requerir del litio. Así de simple. Ya está pasando ahora. Así que en 10 años más nos vamos a acordar de las estupideces que se hicieron con respecto al tema del litio. Los atrasos. Bien, he anotado algunas cosas más. Respecto a la pesca, ya saben ustedes lo que sucedió con las cuotas truchas, con cifras truchas del subsecretario de Pesca. Fue un escándalo, pero a ustedes seguramente ya se les olvidó. ¿Qué dijo respecto a las cuotas de merluza? Dijo, vamos a solucionar el tema de las cuotas de merluza. Efectivamente, el país en noviembre va a solucionar el tema de las merluzas o de los merluzos. Bueno, así que va a solucionar las cuotas de merluza en noviembre. Efectivamente, eso yo se lo creo. Después
Vamos a temas más espinudos que han surgido últimamente, donde también se movió así al estilo de él. Las licencias médicas. En esto fue un poquito más contundente, hay que reconocer. Dijo que los que han caído en esa práctica de las licencias truchas, que aprovecharon de salir de viaje, quedan sujetos a sumarios administrativos. Abro paréntesis, yo no sé qué fuerza, peso de sanción tiene un sumario administrativo. E incluso dijo, si renuncian. Ahora yo no sé cómo, si usted está renunciado y salido de una institución, qué sentido tiene un sumario administrativo. O sea, ¿qué es lo que produce eso si usted ni siquiera está dentro de la oficina ya? No sé, no lo explicaron. Magia. Y dijo incluso que podría ser que le correspondiera la sanción de la destitución, cosa que no va a ocurrir, estimado amigo, porque en primer lugar no hay el mecanismo jurídico de la destitución para este tipo de cosas. Yo no sé cómo lo podrían hacer, quizás poniendo mucha voluntad, pero no creo que la pongan, porque aquí va a emerger tarde o temprano el tema de la inamovilidad de los funcionarios públicos. Y eso para la gente del sector público es fundamental, porque eso les permita apernarse de por vida, hagan o no hagan lo que no hagan o hagan. De la reforma política que se ha estado hace rato mencionando y tocando como una necesidad, debido a que en este momento tenemos en el Congreso como 400 partidos políticos piñufla, con medio votante, con un 0, algo por ciento de votación, y que sin embargo son capaces de parar proyectos o de joder. Entonces eso no puede ser. Entonces dijo que añadirá nuevas medidas a la reforma para poner fin a la fragmentación, pero no explicó nada. Aquí otra vez la vaciedad y la vacuidad en general de la presentación, interminable, prácticamente 3 horas se mandó el señor. Costumbre propia de la izquierda es esta vocación por la charlatanería vacía. Acuérdense de Fidel Castro, que podía estar 6 horas seguidas hablando, divagando ya a estas alturas. No van al meollo de las cosas porque tal vez el meollo no les sirve o no lo conocen o es malo, entonces divagan, hablan y se mueven con un aire pomposo el señor, así con todas las... bueno, no digo más. Entonces, no explicó cuáles son esas medidas y qué clase de reforma política está pensando. O sea, simplemente habló con la misma vaciedad, con la misma falta de sustancia y contenido como cuando anunció, después de uno de los tantos crímenes que han habido contra Carabineros, de que iba a perseguir a los culpables por cielo, mar y tierra. Esto es la reforma política por cielo, mar y tierra también, más o menos el equivalente. El equivalente. No explicó nada. Bueno, hay otra serie de medidas que ni siquiera las voy a comentar porque son, digamos, está preocupado, por ejemplo, de que hayan cementerios para las mascotas. Sí, es una cosa que está en el primer lugar en las listas de las necesidades y las exigencias del público chileno. Y otras cosas por el estilo, que no las voy a mencionar. Si usted está interesado en esas menudencias, vea la prensa. Y vamos ahora al tema que todos tenían temor, algunos tenían temor de que iba aquí y allá a disparar, a dejar la crema, pero acá prácticamente la está dejando respecto a Israel. Dijo, en primer lugar, acusó al gobierno israelita de genocidio y limpieza étnica. Esto es muy serio. Esto es acusar a un Estado, el único Estado democrático del Medio Oriente, de que están yendo a matar en masa a los palestinos. Que están llevando a cabo eso que se llama limpieza étnica, o sea, eliminar a una etnia de un lugar. Esa es la limpieza étnica. ¿Cuál es la base fáctica? ¿Cuáles son los elementos que tiene Boris para afirmar eso? Que han habido muertos entre la población palestina, evidentemente, porque en las guerras mueren civiles siempre. Eso es lo que se llama el daño colateral. Sobre todo cuando se trata de una guerra en que uno de los beligerantes, en este caso el Hamas, se escuda en los civiles, instala sus depósitos de armas, sus comandos, bajo un hospital o bajo una escuela o en un departamento. Pues es cuestión de ver las imágenes. ¿Sí? Esto es cuestión de ver los hechos. Entonces mueren civiles, efectivamente. Entonces, para eso es suficiente para el hombre que va a resolver el tema de las merluzas, para hablar de genocidio y limpieza étnica. Eso es una acusación extremadamente grave,
que uno le entiende que la hagan los partidarios civiles de la causa palestina, de la llamada causa palestina, pero no un presidente de la República. Pero no se quedó, no le bastó con eso. Dijo que va a pedir urgencia un proyecto de ley para impedir, para prohibir la importación de productos de cualquier clase de territorios ocupados, ilegalmente ocupados. ¿A qué se refiere específicamente? ¿Cuáles son esos territorios ilegalmente ocupados que están produciendo cosas que eventualmente llegan a Chile y que ahora se prohibiría? A ver, ¿en qué territorios ocupados tiene Israel, hay industrias, fábricas? En Gaza no. En Israel sí. A lo mejor el señor Boris cree que el territorio de Israel mismo es un territorio ocupado ilegalmente. A lo mejor entonces piensa que el Estado de Israel es entero una entidad ilegal. Pues yo no veo que hayan fábricas en el territorio, fábricas israelíes en Gaza. ¿Cuáles son esos territorios ocupados? Donde hay fábricas que están exportando productos que se van a prohibir. Pero es la nada misma esa cuestión, pero es agresivo. No tiene concreción, pero es agresivo. Y luego va a instruir al Ministerio de Defensa, a pocos meses que termine su mandato, va a instruir al Ministerio de Defensa, donde le van a hacer una tremenda tapa, perdóneme, señor presidente, pero no va a hacerse nada de eso. Va a tratar el Aldestein y la camarilla que tiene ahí de comunistas que metió. Va a instruirlos para que pongan fin a la dependencia militar con Israel. Una vez más muestra su ignorancia el señor Boris, porque la relación que tiene las Fuerzas Armadas chilenas con Israel no es de dependencia militar. Los que tienen dependencia militar son los grupos terroristas que tanto seguramente cuentan con la simpatía de Boris. Hamas tiene dependencia total de los suministros de Irán. Hezbollah tiene dependencia total de los suministros también de Irán. Los hutíes la misma cosa. Eso es dependencia total. Todo el armamento que tienen les llega de allá. Si el señor Boris se enterara un poco de las cosas en vez de simplemente hablar y hablar y hablar. Revise. Chile tiene armamentos provenientes de las más distintas partes. Y contratos con fábricas de todas partes. Tenemos contratos, para que ustedes sepan, con empresas dedicadas a temas militares de Turquía. Hemos comprado tanques a Alemania, los Leopard. Tenemos aviones F-16 que son fabricados por una empresa norteamericana. Y así sigue sucesivamente. Tenemos carros de transporte de tropas que se han fabricado con licencia de Suiza y otras con Brasil. Y tenemos algunos armamentos, por supuesto, y sobre todo aportes tecnológicos que vienen de Israel. Pero no es verdad que Chile depende, así como que fuéramos unos menesterosos que recibe el armamento, digamos, desechado de los israelitas. No es así. Tenemos una relación, no una dependencia, una relación comercial y profesional, no una dependencia. Pero él lo pone así, lo palabrea de esa manera, para que suene casi humillante. Vamos a terminar con la dependencia. Vamos a terminar con una relación importante, sí, para las Fuerzas Armadas, que es la parte sobre todo tecnológica, más allá de los fierros, de los rifles de origen de diseño israelí, como la Uzi, por ejemplo, la subametralladora. En fin, no, es la tecnología. Son los updates de los equipos electrónicos que se hacen con algunas empresas israelíes como se hacen con empresas de otras partes. Algunos updates de nuestros carros blindados los van a hacer, incluyendo la electrónica, por lo tanto la informática, en Turquía, que tiene una importante industria militar. Entonces no es verdad de que tengamos una dependencia. Lo que tenemos es una relación importante y por supuesto la va a dañar. ¿Y qué derecho tiene un dirigente escolar que llegó por estos accidentes históricos que a veces le caen como la plaga, las 7 plagas de Egipto en los países, que llegó al poder, que le quedan solo, bueno, en noviembre eligen a otro presidente y después supongo que no tendrá, pero supongamos que le quedan más, le queda hasta enero, cambio de mando. ¿Con qué derecho arrastra a toda una nación a una situación como esta?
a perder una relación importante para nuestra defensa. Esta ha sido una cuenta en que se ha mezclado una serie de menudencias como esto del cementerio de mascotas y otras cosas por el estilo que él las considera grandes éxitos económicos. Por ejemplo, lo de ahora las jornadas de 40 horas. Perdónenme, pero en un país con una productividad pésima, bajar el horario semanal de los trabajadores no me parece que sea una medida precisamente positiva. Perdónenme, yo sé que es impopular decirlo, pero es la realidad. Tampoco me parece que sea fantástico que tengamos el sueldo mínimo, como se cachetoneó, más alto de toda América Latina, más de $500,000. Mencionó esa cifra. No sé incluso si es la cifra correcta, porque para las cifras son pésimos estas personas. Aquí no se trata que uno quiera explotar a la gente. Se trata de qué es lo que la economía puede pagar para que crezca, para que funcione, y no ocurra que precisamente porque el sueldo mínimo es más alto, un montón de gente pierde la pega. Recordarles Oxibiota, un producto fantástico, un polvito que mezclado con agua se convierte en una colonia de bacterias aeróbicas con las cuales usted combate de raíz los malos olores. Es decir, termina con la causa de los malos olores, no los tapa. Esto no es un perfume. Este producto, esta colonia que usted crea de bacterias aeróbicas, allí donde usted vierte el producto o lo vaporiza, destruye las bacterias que inician la descomposición, que es la causa directa del mal olor. Entonces se acaba el mal olor porque no hay descomposición. Y no hay descomposición porque esas bacterias anaeróbicas han sido destruidas por lo que usted creó en una con un polvito como este, con un sobre que el de ustedes, el comercial, viene con ilustraciones, instrucciones. Este es el que me mandaron a mí de fábrica. Pero es lo mismo. Sigo con praderas de frutillar, estimados amigos. Si usted quiere cambiar de vida, no solo de casa, sino que de vida, salir de lo desagradable que es vivir en las ciudades ahora, por tantas razones. Bueno, hay una iniciativa ideal para usted que está en su segunda etapa. La primera ya se vendió. Praderas de frutillar. Es un emprendimiento inmobiliario que usted ubica los detalles y todo en el sitio praderasdefrutillar.cl. Praderas de frutillar, todo pegado en una sola línea. Son parcelas de 5.000 metros con ya instalada el agua, la electricidad y la fibra óptica. Llegar y llevar, estimados amigos. Y además a 5 minutos de frutillar. Si usted quiere ir a comer o almorzar a uno de los ricos restaurantes que hay allá. O ir al lago, a bañarse al lago, o a mirarlo. O quiere ir al teatro del lago, o quiere ir a comprar algo en alguna de las tiendas que hay en Frutillar. A 5 minutos. 5 minutos en auto usted ya está en Frutillar y 5 minutos en auto está en su paraíso privado. Praderasdefrutillar.cl. Sigo con Fastmark, empresa chilena de carga internacional. Trae desde Estados Unidos a Chile lo que usted le encargue, ya sea una empresa, grandes cargas, o un particular, pequeñas cargas. Si yo el día de mañana quiero comprarme otro computador de ajedrez, una unidad dedicada, y Oceda los vende, los negocios en Estados Unidos, puede que le encargue a ellos que me lo traigan. Y va a ser tan eficiente como el servicio para las empresas. Fastmark.cl. Y termino este bloque con los productos del laboratorio Neuromed, Neuro 300, que yo estoy usando diariamente, muy bueno, es un nootrópico, realza sus capacidades, no es que usted lo convierta en otra persona, sino que realza lo que usted tiene. Su atención, su capacidad de concentración para trabajar mejor, para estar más alerta, todos los días una cápsula en la mañana de Neuro 300, el Picho Caluga. Se compra sin receta médica en el laboratorio o en Mercado Libre, Neuro 300. Y el otro producto de ellos, Tau Plus, que va dirigido ahora a otro tema, el tema de la ansiedad, del estrés, etc. Ustedes están viendo en el afiche los servicios que presta Tau Plus. Bueno, a la reacción del gobierno, como era de esperarse, y ocurrió, tenía que aparecer Boric representando otro numerito. Lo he visto en una foto, esto casi no lo pude creer, qué clase de asesores comunicacionales tiene. Apareció disfrazado de técnico electricista, con el ropaje que usan los fulanos que trabajan en las empresas eléctricas.
Tal vez nos quiso hacer creer, Boris, que él personalmente se subió a los postes, se encaramó a arreglar los tapones o algo por el estilo. O sea, ya partió como una comedia. ¿Qué clase de ropa me pongo? Si se incendia un hospital, apareceré con un estetoscopio, como hacía Madame Bachelet. Si es un tema eléctrico, me disfrazo de electricista. Y así sucesivamente. Apareció indignado. Que una de sus especialidades es estar indignado, no le cuesta mucho, está en su carácter. Indignado. Y cuando uno está indignado con otros por lo que han hecho otros. En otras palabras, uno está indignado cuando la culpa de lo que sea es de otro. Uno no está indignado con uno rara vez. Cuando es uno el que mete la pata, uno trata de negarlo, trata de no pensar en eso, trata de ocultarlo, trata de tergiversar. Cuando se trata de un tercero, entonces ahí uno se indigna. Estaba indignado. Indignado. Con las empresas, por supuesto. Había que culpar a las empresas que manejan efectivamente la distribución de la energía eléctrica. Pero el asunto es mucho más profundo que eso. Hasta Boris debiera saberlo. Pero ¿quién sabe lo que sabe Boris realmente? Hizo su comedia. Estoy indignado, vamos a investigar, vamos a ser durísimos con los responsables. Pero ¿quiénes son los responsables? ¿Qué es la causa basal de lo que ocurrió ayer, independientemente del detonante específico, que fue el problema con un mecanismo de protección que en vez de proteger, desprotegió el sistema? Pero ¿cuál es la condición que hizo posible eso? Es la cuestión de fondo. Ya que les gusta hablar siempre de los temas de fondo, las causas de fondo, bueno, vamos a ir al fondo de la situación. Esto no se arregla disfrazándose de técnico electricista, de maestro Chasquilla, señor Boris, y diciendo que está indignado y amenazando con durísimas castigos o sanciones a los responsables, que es una manera de tratar de ponerse en sintonía con la molestia del público. El público se enoja por lo que está pasando, sufren daños de todo orden, hay 3 personas que murieron. Entonces, están indignados y siempre quiere ponerse en sintonía con eso y transferir esa rabia pública, que no tiene otro objetivo en este momento que el hecho mismo que están sufriendo, transferírselo a las empresas privadas. Es el viejo truco de este histrión, de este comediante que tenemos en La Moneda. Y mal comediante, además. No es bueno, porque ya le conocemos todos los trucos. Siempre pone la misma cara. Como actor es un poco, se parece a ese otro actor, Robert De Niro, norteamericano, que siempre es la misma expresión, está siempre así. Bueno, este está siempre ceñudo. Esa es su única manifestación facial de actuación. Bueno, el fondo del asunto es que el sistema eléctrico chileno es muy frágil. El sistema de distribución es muy frágil para hacer fluir las inmensas demandas eléctricas que existen. Piensen ustedes en lo siguiente. Nuestro sistema eléctrico, salvo algunas adiciones aquí y allá en el tiempo, no es tan distinto al gran sistema eléctrico, la gran infraestructura eléctrica que se creó en los años 40. Todo esto partió con el gran desarrollo de infraestructura industrial que hubo en Chile con Pedro Aguirre Cerda y los gobiernos sucesores. Ya vamos a volver a eso a propósito de otra cosa. Pero en esa época, yo soy posterior a los años 40, soy de los años 50 de niño. Recuerdo cómo era la vida cotidiana del chileno medio. ¿Qué electricidad consumíamos, estimado amigo, el chileno medio de clase media, como era mi familia? Las ampolletas y la radio. Nosotros, como muchos chilenos, no teníamos refrigerador. Era un lujo. Desde luego no había televisión. Era las ampolletas y la radio, una radio. Eso era todo nuestro consumo eléctrico. Éramos además muchos menos chilenos. No éramos 17 millones, éramos 5 o 6 millones. Me acuerdo muy bien de esa cifra porque la estudiábamos en el colegio. ¿Cuántos habitantes tiene Chile? 6.500.000. ¿Cuántos habitantes tenía Santiago? 1.200.000. Era muy poca, mucho menor la población. Era mucho menor el volumen de la clase media que tenía por lo menos ampolleta. El consumo era infinitamente menor. Y ahora miren ustedes la situación. ¿Qué es lo que tiene la clase media? No solo tiene ampolleta, no solamente tiene varias radios, tiene varios televisores, tiene computadores, tiene refrigeradores, a veces varios refrigeradores, tiene aire acondicionado muchas veces.
¿Para qué tiene que cargar el celular, tiene que cargar el tablet? Hay una tremenda demanda y somos muchos más, tenemos un nivel de vida mucho más alto. La demanda energética es inmensamente superior, medida en megawatt o como usted quiera, a la que había en el año, pongamos, 55. Y la estructura eléctrica, el espinazo eléctrico de Chile, es mayor, pero no es mucho mayor en proporción a la demanda. Entonces el sistema es muy frágil. Años atrás, y creo que alguna vez lo mencioné, no en este programa, mucho antes de que este programa existiera, mucho antes que Boris llegara al poder, mucho antes del COVID, mucho antes de muchas cosas, un ingeniero eléctrico, que era amigo mío en esa época, me dijo que todo el sistema eléctrico chileno dependía de una conexión justamente en Coquimbo, que era un sistema obsoleto y que pendíamos, y lo dijo literalmente así, del pendejo de una pulga. Y que si las cosas se mantenían era por la capacidad de algunos ingenieros que se las arreglaban para mantener las cosas andando. Bueno, pero cuando se vive en un estado de fragilidad en cualquier orden de cosas, cuando se vive al borde, entonces evidentemente basta un evento, como dicen que fue ahora, un evento, un problema de un sistema de protección que se conectó cuando no debía y en vez de proteger, desprotegió a Chile eléctricamente hablando. Basta un evento. O el día de mañana puede ser otro evento, puede ser un atentado que se niega que hubo. Probablemente no lo hubo, nos habríamos enterado, yo me habría enterado. Pero puede ser cualquier cosa. Puede ser alguien, por así decirlo, que corte el hilo. En otras palabras, no se ha invertido en una red eléctrica que esté a la altura de la demanda, que dé un backup. Tal vez el corte se habría producido igual, pero la reposición habría sido mucho más rápida teniendo un backup. En otras palabras, hay pocas líneas, a veces una sola, para transmitir los caudales de energía que está demandando el país. Entonces, se tienen que producir estos eventos. Por consiguiente, si seguimos este análisis, vamos a tener que llegar al punto central, a la raíz. Pero antes de llegar a eso, bueno, continuamos. Entonces, el tema es que no se ha invertido, que no se invierte y a veces simplemente por razones políticas, porque invertir significaría, es una inversión muy grande, son miles de millones de dólares, y significaría subir las tarifas, y eso para los políticos es tabú, porque si suben las tarifas, entonces vamos a tener menos votos en la próxima elección, porque ese es el tipo de pensamiento que funciona en las mentes diminutas de los políticos. ¿Cómo voy en la parada con esta medida? ¿Me sirve o no me sirve para la reelección? ¿Qué van a decir los que votaron por mí? Así son de infinitesimales en su inteligencia y en su criterio, la gran mayoría de ellos, no todos, pero la gran mayoría. Cuando llegan a aparecer con una visión más grande es porque la pequeñez la cometió el adversario, no ellos. Pero son de la misma raza, o yo diría subraza. Digamos las cosas como son. Bueno, les voy a poner un ejemplo de esto y que además involucra otro pecado capital que ha sido instalado por administraciones anteriores, pero que ha ido creciendo como un tumor canceroso y se ha convertido ya en una enfermedad letal para Chile, la permisología. A propósito de tener una red más sólida, con más líneas de transmisión que sirvan para poder distribuir con menos tensión o menos estrés en la red. Porque el tema eléctrico es muy, pero muy complicado, estimado amigo. Tiene que ver no solo con la oferta, sino que con las demandas. Cómo se produce y cómo se distribuye la electricidad es un tema complicado de ingeniería eléctrica. Bueno, había un proyecto que es la línea de transmisión Quimal-Loaguirre, precisamente para darle un backup al sistema. Debió comenzar a construirse el año 2022. El 2022, hace 3 años. Pero ahí están, veremos, porque la permisología le exige, afírmense en sus asientos, 5.000 permisos sectoriales. 5.000. Así que pueden ustedes imaginar que tampoco va a salir este año, ni el próximo, con cueva,
va a tomarse los 10 años, si es que no lo rechazan de plano, porque la comunidad de los pueblos originarios X, Y y Z no le gusta ver torres. Yo les voy a decir una cosa. Como les dije al principio del programa, Chile, gran parte de la infraestructura eléctrica de Chile, basada, primero partamos por la generación, los grandes embalses donde están las grandes generadoras de electricidad. Ustedes las conocen, los nombres son conocidos. Yo los estudié cuando estaba en el colegio y siguen funcionando, son la base. Se han agregado algunas en el paso del tiempo, pero también estas que se agregaron con el paso del tiempo no existirían si en esos años 40, 50, 60 hubiera existido la permisología. No tendríamos electricidad en Chile. No se habría construido ningún embalse. No se habría construido ninguna generadora hidroeléctrica. O estarían todavía en proceso por los 5.000 o 10.000 o lo que sea, permisos o cosas que les exigen el Servicio de Evaluación Ambiental y otros organismos vinculados con lo mismo. Estaríamos iluminándonos con velas, pues. No habría televisión, no habría nada. Estaríamos viviendo en el siglo XVIII. Si hubiera existido permisología. Porque evidentemente construir un embalse, una generadora, cualquier cosa genera efectos ambientales, pues sí, es evidente. Hay que hacer un hoyo, hay que llenar una zona con agua, hay que, qué sé yo, crear torres. Obviamente, pues ¿cómo si no? Entonces no se habrían podido construir. No tendríamos infraestructura eléctrica en Chile. De hecho, no tendríamos infraestructura de nada. Tampoco tendríamos agua, porque los embalses de agua también significan alguna afectación, algún efecto. La afectación es una ciotiquería que inventó alguien. Algún efecto en el medio ambiente. No tendríamos nada. Estaríamos en pelota. Pero se instaló esto de que había que tomar en cuenta el medio ambiente. Me parece bien. ¿A quién le gustaría que por construir algo se destruya el planeta? Evidentemente no. Pero una cosa es cuidar el medio ambiente, que significa en el fondo minimizar lo más que se pueda los daños, que son inevitables. Usted camina y está haciendo daño, está pisando una hormiga por último. Y otra cosa es cuando esto se convierte en un sistema de intereses, en una burocracia que tiene interés en aumentar sus potestades, su capacidad de intervención, refinar más y más sus criterios. Se va generando un grupo de interés, se va generando una doctrina, se va generando una religión, se va generando un ismo. Entonces ya no se trata de ser ambientalista, se trata de ser como la Greta Thunberg, como esa tontona de 14 o 15 años, que grita y lloriquea en los foros internacionales, y hemos llegado a tal nivel de imbecilidad que uno ve incluso grandes líderes políticos escuchándola como que le dan importancia a lo que dice. Hemos llegado a ese grado. Entonces, ¿dónde está la causa? La causa es el señor, alguien quizás tocó un botón equivocado en esa entidad eléctrica que está situada justamente por ahí, por Coquimbo. Miren lo que me decía el ingeniero eléctrico hace años atrás. No, ese es el incidente que detonó, ese es como el balazo que mató al archiduque Franz Ferdinand. Estaban las condiciones para la Primera Guerra Mundial y aquí estaban las condiciones y siguen estando para los apagones en gran escala. ¿O ustedes creen que esto no se va a repetir? Se va a repetir. Fueron informados además nuestros países limítrofes con los cuales podemos tener diferencias que algún día podrían, espero que no llevarnos a un conflicto. Fueron notificados de que basta con hacer daño aquí en tal o cual punto y el país queda paralizado, sin comunicaciones, sin electricidad, sin nada, quedamos desarmados. Esto es un tema de seguridad nacional también. No tenemos backup. Hasta nosotros en las casas tenemos por último el backup de las velas, de las linternas. El país como tal no tiene ni velas ni linternas, estimados amigos. Bueno, efectos políticos de esto. Vean, partamos con Carolina Toá, que yo me imagino que fue ella, creo, no puedo saberlo, quizás se sepa más adelante, fue ella la que dijo sí, tenemos que determinar estado, toque de queda y por lo tanto tienen que salir tropas a la calle, cosa que le produce un tiritón a las hormonas y a los ganglios porque no tienen cerebro de la gente izquierda. Sin embargo, se hizo. No fue muy efectivo al parecer porque en medio del toque de queda hubo un robo de 400 millones en una sucursal bancaria, hubo un crimen en otro lado, etc.
porque fue un despliegue muy pequeño y muy breve y, digamos, sin esa apariencia de autoridad, de seriedad, de una cosa más prolongada, más masiva. Fue muy simbólico, diría yo. Pero igual. Y apareció ella como vocera todo el tiempo diciendo cosas más o menos razonables en vez de salir disfrazado de técnico electricista como el presidente. Entonces yo creo que ganó punto Carolina Toa. No me cabe ninguna duda que ganó punto. Boric perdió los pocos que tiene porque apareció como un Tony disfrazado de técnico electricista, se está todo el mundo riendo de él. Bueno, se ríen en vez de él en Venezuela, nos reímos nosotros. ¿Quién no se ríe de él? Así que por ese lado... Evelyn Matei también hizo unas declaraciones, dijo, bueno, después de la indignación del señor Boric, va a venir el momento en que amenaza con terminar con las concesiones, el mismo numerito de la vez anterior cuando el sistema eléctrico falló en muchas partes debido a la tormenta que derribó miles de árboles. Yo les expliqué esa vez lo complicado que es reponer el servicio cuando se rompe físicamente líneas. Pero no, había que hacer un numerito, echar, por supuesto, la culpa a las empresas privadas y terminar con la concesión, cosa que no se hizo aparentemente. Era una bravuconada política más del señor Boric, que solo lo único que deja de hacer son bravuconadas y declaraciones. Así que Matei se adelanta lo hecho y dice, bueno, después de esto viene el numerito de mostrar con el dedo a los que están en la situación imposible de mantener satisfaciendo una demanda inmensa con un sistema que prácticamente está al borde. Borderline. Pero hay que culpar a alguien. El gobierno no se hace responsable de la permisología, no se hace responsable de su ideología que permanentemente está contrariando a los inversionistas, ya sea con la permisología o con cualquier otra cosa. Así es que, bueno, no sé si eso favorece o no a Evelyn Matei, no tengo idea. Yo creo que la más favorecida es Carolina Toa. Eso no la va a ayudar demasiado. Estamos hablando aquí de un efecto, digamos, muy acotado y por un tiempo también limitado. No es que ahora va a aparecer como la gran líder de la izquierda, la Carolina Toa. Yo creo que se ganó sus puntos y no sé, no escuché todo lo que dijo, pero por lo que escuché era más o menos razonable. Por lo menos no salió disfrazada de nada, Carolina Toa. Salió como ministro del Interior nada más. Esto que estoy diciendo de que el sistema es muy frágil, no lo digo yo nada más, lo dicen los especialistas, los ingenieros, los técnicos. Lo dice el señor Javier Tapia, director ejecutivo de la Asociación de Transmisores de Chile. Lo dicen todos los que saben un poco y lo están diciendo desde hace años. Y están siendo desoídos desde hace años porque hay que hacer las inversiones y eso significa, por supuesto, que hay que pagar más por la luz, pues. Punto. Y eso es, ya saben, los políticos no quieren molestar a un país, además, donde muchísima gente tiene esta idea de que las cosas deben ser poco menos que gratis, y si no son gratis es una injusticia, es un abuso contra los desposeídos. Y asintarlo ese lenguaje, esa actitud, esa postura. Ojalá que todo sea gratis, bono de esto, bono de lo demás, bonos de agua, bonos de electricidad. Si hay que pagar más, eso es un abuso, una injusticia, etcétera. Entonces los políticos se ponen en sintonía con esa actitud que ellos mismos han promovido, además. Usted parte ofreciendo bonos y luego la gente los exige. Así es que las líneas no dan abasto. Las líneas dicen cuando es la línea. En algunas partes es la línea. La línea que se vino abajo y que dejó la crema es una de 500.000 voltios. Es una línea muy importante. La del norte. Exactamente lo que me dijo ese ingeniero eléctrico hace años atrás y no se hizo nada y no se va a hacer nada aparentemente. Con este gobierno no se hace nada. Y con el próximo quizás tampoco. Así es que, como dijo, no sé si la misma Matei u otro, el Estado atrasa el tema de invertir más en energía eléctrica, en transmisión, por temor a alzas de las tarifas, o sea, por temor a baja en los votos, en otras palabras. Bueno, respecto a este asunto, ya creo que he hablado suficiente. Recuerden ustedes que después de la gritadera, que va a durar lo que duran todas las gritaderas en Chile, 3 días, no va a pasar nada. No va a haber nuevas inversiones. No va a haber una poda brutal como debería ser de la permisología. No va a haber un estímulo a esta línea
que ya les mencioné, que es la línea Kimal-Loaguirre. No va a haber nada de todo eso, vamos a volver a la normalidad hasta el próximo apagón. Están notificados nuestros potenciales, ojalá que nunca lleguen a materializarse adversarios internacionales. Están notificados los grupos terroristas, están todos notificados de que es cuestión de tocar un botón y dejar a un país completamente inerme. Así que después de la gritadera, yo no sé de qué se va a disfrazar hoy día o mañana o pasado el señor Boric. No sé cómo se visten los ingenieros eléctricos, si tienen alguna vestimenta. Antiguamente los ingenieros llevaban siempre aquí en el bolsillo del vestón la regla de cálculo, pero ahora no se usan la regla de cálculo, es una cosa más complicada que la cresta. No, ahora se usa la calculadora. Entonces, si tienen alguna vestimenta especial, quizá el casco, ¿eh? Siempre los ingenieros en terreno andan con casco, venga o no venga el caso, un casco blanco. Así que la próxima vez vamos a ver a Boris con un casco blanco, de seguro. Bueno, compre oro, estimado amigo. Acuérdese de esto por lo menos porque le conviene. Vaya a compreoro.com y adquiera oro o plata o las dos cosas en moneda y en lingotes para tener una reserva financiera intocable y que en realidad es una inversión porque están subiendo enormemente de precio, amigo. Así que es la mejor inversión posible es comprar oro o plata o las dos cosas. Esto en compreoro.com. Sigo con conversas numéricas para los chicos que tienen problemas con las matemáticas. Hay un ingeniero de la Chile que ideó una manera de enseñarles matemáticas, de presentarles la matemática que les va a terminar con sus traumas, les va a mostrar la matemática como de siempre debiera haberse mostrado, como un modelo de pensamiento elegante, práctico y sencillo en el fondo. No tiene que ver con fórmulas la matemática, eso es instrumental simplemente. Las fórmulas se usan al final del proceso matemático de verdad, que es pensar, modelar los problemas matemáticamente, y eso es entretenido. Los chicos aprenden eso, les cambia su postura con las matemáticas. Conversas numéricas, pónganse en contacto. Sigo con el ajedrez, los cursos ya se iniciaron, se completaron, pero si usted está interesado, puede entrar, yo creo que puede entrar todavía, puede recuperar el terreno perdido, van a venir, me anuncian que vienen nuevas cosas interesantes en unos meses más, creo que a partir de marzo van a haber otras actividades en espacioajedrez.com. Los chicos que están ahí estudiando ajedrez están además en el fondo instalando maneras de pensar muy útiles para toda la vida. No se trata solo del juego, se trata de lo que es como el deporte. Usted cuando anda en bicicleta no es porque se va a transportar toda la vida en bicicleta, sino que simplemente por respirar mejor, por mantenerse digamos, activo. Bueno, lo mismo pasa con el ajedrez. Y termino este bloque con flamencas.cl, el sitio donde usted puede ubicar a estos artistas del flamenco para que le brinden un espectáculo privado precioso. Por ejemplo, han habido espectáculos que han tenido ya estos artistas en familias que querían homenajear a un abuelito que había llegado de España y que le gustaba el flamenco, o un cumpleaños cualquiera de otra persona. Han estado en cumpleaños, han estado en matrimonio, han estado en eventos corporativos, han estado en restaurantes. Habitualmente están en Casa del Jamón, pero pueden estar en otros restaurantes también. Es una música preciosa y un espectáculo novedoso para mucha gente. Bueno, vamos un poco ahora a la política. Apareció, a propósito del tema electoral, del tema de las primarias, del tema de la elección que se viene este año, apareció Kaiser rechazando el llamado de Matthei y diciendo que fueron ellos, Chile Vamos, los que hicieron inviable las primarias. Y luego enumeró los pecados capitales y veniales de Chile Vamos en materia de apoyar al gobierno en una serie de legislaciones que según Kaiser son nefastas para el país, y yo estoy de acuerdo con eso. Pero ese es el punto, ¿eh? Ese es el punto. Si hubiera una coincidencia valórica, ideológica, etcétera, entre Kaiser y Chile Vamos, entre los distintos bandos o sectores de la oposición, no habría ningún problema, por supuesto, y no habría ninguna gracia en juntarse. Es porque hay diferencias que es preciso hacer ese esfuerzo. Es cuando hay problemas que se mide el temple moral e intelectual de las partes. Cuando es fácil ponerse de acuerdo, no hay ninguna gracia, no hay ninguna virtud. La virtud se va a demostrar ahora.
tendría que demostrarse ahora. A pesar de lo hecho o de lo no hecho por Chile Vamos, Kaiser debiera pensar en que es necesaria una primaria como un mínimo de unidad en la diferencia, la unidad de por lo menos estar todos de acuerdo en ir a la misma competencia. Y luego, se diga o no se diga, estar de acuerdo en que el que gana se lleva los votos de los demás. Para eso se requiere algo más que estar simplemente enumerando las faltas del otro. Lo mismo hace Chile Vamos con los republicanos y con Kaiser. Se dicen cosas unos a otros. Y entonces la oposición puede terminar dividida y va a ganar Michelle Bachelet. Y el país se va a hundir más. ¿Y entonces qué? Yo aquí en los comentarios de mi programa, los comentarios que se pueden poner en YouTube, hay gente que no ve este programa en YouTube, sino que lo escucha, en fin, los que lo ven en YouTube y comentan, muchos de ellos, casi diría yo que estuvieran organizados, son partidarios de Kaiser. Y que solo Kaiser va a salvar al país, que Kaiser es la última opción. Bueno, Kaiser no va a salvar al país si sigue insistiendo en estas diferencias con Evelyn Matei. Kaiser no va a salvar al país si se mantiene en su actitud purista, en su actitud de yo tengo la pelota y no la presto para que juguemos la pichanga. Yo soy el dueño de la pelota. Hay que demostrar un poco de grandeza. Y la grandeza consiste en chacarse todas las objeciones que uno tiene cuando hay un fin superior. Y ese fin superior es derrotar a la izquierda. Y luego cuando se gobierne, el fin superior es hacer lo que es posible dentro de las nuevas circunstancias y no ponerse a soñar, que es otra cuestión personal que tiene que ser superada, a soñar en un país que ya no es posible rehacer. No podemos volver al pasado. No podemos cambiar el material humano que se generó en los últimos 30 o 20 años. No podemos cambiar a las nuevas generaciones. No los podemos convertir de la noche a mañana en lo que no son y nunca van a ser. Tenemos que pensar en la generación subsiguiente. Tenemos que pensar en que a pesar de todo, tenemos que trabajar con estos tipos que nos cargan porque fueron cómplices del gobierno en tantas oportunidades. Y lo mismo digo para Chile Vamos, que tiene su propia lista de objeciones contra Kaiser y contra Kast. Más contra Kaiser parece, depende del día quién es el malo de la película. Me pareció muy penca esa intervención de Kaiser. Y yo sé que me voy a ganar en estos comentarios de YouTube un montón de críticas porque hay gente que me dice ¿hasta cuándo usted defiende a la Matei? Que no nos diga que hay que votar por la Matei. Yo no digo que yo lo que he dicho siempre, hay que votar por el que tenga más posibilidades. Y lo he dicho textualmente, así se llame Mickey Mouse, sea Batman, sea el Tony Caluga. No es vino, es Coca-Cola. Yo soy de las viejas generaciones que toman Coca-Cola y la Coca-Cola clásica, no estas que vienen sin esto y sin lo demás, ya que tienen un 0% de esto y un 0% de esto. Para mí todas esas son puras huevas. Perdonen, me fui en la personal. Pero yo no soy político, yo me puedo ir por la personal porque no soy político. Si fuera político, tuviera que cumplir alguna función, trataría de cumplir con esto que estoy diciendo, de no estarme preocupando de mis gustitos, de mis disgustos también, y determinando políticas sobre esa base. Señor Kaiser está en la posición equivocada. Sobrepase los límites de su persona, que son muchos, como los de todos. Trate de ir más allá de las fronteras que le puso su temperamento y su intelecto. Trate de ir más allá. En eso consiste ser un gran político, en ser más que uno mismo, aunque sea por un momento. Ya. Trump, al hombre que está representando en la vida real el papel que representa un actor en la película El Brutalista, está diciendo que está mandando a algunos de los departamentos del gobierno norteamericano que revise el tema del cobre, porque dice él, para variar, que los países que exportan cobre están tratando injustamente a Estados Unidos. También hizo la misma acusación a Europa, que los están tratando injustamente, que son... O sea, en la visión de Trump, Estados Unidos es una víctima de todo el mundo. Es víctima de los europeos,
es víctima de los sudacas, es víctima de los chinos, desde luego, es víctima de los extraterrestres probablemente también. Entonces está anunciando un estudio que no sabemos cuánto se va a demorar. Normalmente se demoran meses o años, pero podría ser que en este caso con este presidente puede en una semana salir con una resolución y podrían afectarnos. Podría afectarnos porque somos un exportador fuerte de cobre a Estados Unidos. O sea, no me acuerdo la cifra, pero son varios miles de millones los que exportamos en cobre a Estados Unidos. Creo que son más de 3.000 millones de dólares. Entonces, Trump sigue un poco con esta idea de que todas estas cosas, todo tiene que hacerse en Estados Unidos, todo tiene que fabricarse en Estados Unidos. Yo no sé cómo pueden fabricar cobre. El cobre es un recurso natural que no se fabrica, sino que está o no está. El cobre que hay en Estados Unidos, porque hay cobre en Estados Unidos, es insuficiente. La producción anual de cobre en Estados Unidos es 1.200.000, no, 1.500.000 toneladas y el consumo es mucho más que eso. Entonces tienen que importar. En eso es la cuestión. Yo no sé qué pretende hacer, pero hay que estar en alerta porque con Trump ya no se sabe qué pueda pasar. Yo creo, aquí voy a decir cosas que a los trumpistas, que son legión en Estados Unidos y en Chile, les va a parecer mal. Yo ayer o anteayer hice un comentario acerca del nudo gordiano. Dije también, eso sí, que uno con el sablazo, en vez de cortar el nudo gordiano, puede cortarse un dedo. Incluso se puede cortar una mano o algo peor. Hay que tener mucho cuidado si uno no es Alejandro Magno, de usar la espada para cortar nudos gordianos. Donald Trump no es Alejandro Magno. Alejandro Magno era otra cosa. Donald Trump está demasiado dominado por su temperamento, por su carácter, por su deseo de cobrar venganza, por sus ideas mascotas, de que todo el mundo es injusto con Estados Unidos. En algunas cosas tiene razón y ha empujado, por ejemplo, a los europeos, ahora en vista de estos empujones brutales, los europeos están empezando, después que arrastraron las patas por años, a gastar más en defensa. No voy a decir si es bueno o malo, aparentemente es necesario en vista de la situación que se vive en Ucrania, con los rusos enloquecidos, por lo menos Putin. Los demás son simplemente esclavos de Putin. El pueblo ruso ha sido pisoteado toda su historia, o por los caballeros teutónicos, o por los zares, o por el Partido Comunista, ahora por Putin, se entregan al dictador de turno. Así que ahí nada, los mandan a matarse trabajando en una fábrica, o los mandan a matarse en un campo de batalla, lo mismo, ahí van como corderos a que los liquiden. Porque lo que está pasando con los soldados rusos en Ucrania, dicho sea de paso, diariamente muere el equivalente a un batallón completo. En una semana se va una división completa. Por eso que están importando soldados de Norcorea, de África, de Asia. Y no son soldados como los extranjeros que hay en las tropas ucranianas que están ahí voluntariamente porque querían ayudar a los ucranianos a defenderse. No, son mercenarios, o sea, no tienen ningún motivo para ir a pelear contra Ucrania, salvo el dinero. Dinero que no cobran porque los matan. Así que es un ofertón, usted puede ofrecerle la plata que quiera a los mercenarios porque sabe que no se las va a pagar, porque los van a matar. Fíjense que de los 12.000 soldados norcoreanos que llegaron hace un par de meses será, a Rusia, no queda ni la mitad. Eso es lo que en lenguaje militar se llaman bajas catastróficas. Ya un 30% son bajas muy pesadas. 50% ya no hay calificativo para eso. No hay calificativo. Entonces, bueno, Trump le está tratando de dar oxígeno, agua, por las razones que he mencionado aquí, pero tal vez teme que de otra manera, si se deja caer a Rusia, que es lo que inevitablemente va a ocurrir si se los deja solitos, sin ayuda, combatiendo contra estos ucranianos que tienen todas las razones del mundo para pelear y que están con equipamiento occidental muy superior al ruso. Si se les deja caer, Trump puede temer que o hay una guerra atómica, una guerra nuclear, o va a tener problemas mientras al mismo tiempo va a tener que quizás enfrentarse con Norcorea y con China. Entonces y desde luego quiere estar despejado para el tema con los narcotraficantes porque inició una guerra ahora contra los carteles del narcotráfico. Yo creo que es una guerra completamente inútil. Usted no destruye una industria que satisface una necesidad masiva de millones de norteamericanos.
Vean lo que pasó con la ley seca en Estados Unidos cuando se trató de terminar con la ingesta de alcohol. Lo único que pasó fue que se desarrolló, que se le dio un nuevo campo de actividad a los grupos delictuales, a la mafia. De hecho, se desarrolló en gran parte la mafia gracias al contrabando de licor. A eso se dedicaba. Y no es como en las películas que usted termina con algo, con Elliot Ness y sus soldados armados de hacha rompiendo los barriles con whisky. Eso es hollywoodense nomás. Se terminó el tema cuando se terminó con la ley seca. O sea, fue inútil. Fue completamente inútil. Ahora, la gente que consume drogas, y son millones en Estados Unidos y en todo el mundo, es por algo. Es porque sus vidas son miserables. Es porque sus vidas son como mínimo aburridas. Es porque quieren obtener, aunque sea por un momento, ese jale, esa sensación de bienestar o de euforia que les da la droga. Y como los seres humanos persiguen todo el tiempo ese estado de euforia o de bienestar por lo menos, y resulta que consumiendo tal o cual elemento lo van a obtener por unas horas, usted tiene ahí un mercado insaciable. Y cuando hay un mercado insaciable dispuesto a pagar lo que sea, usted puede matar en un momento dado a todos los proveedores y al otro día van a aparecer otros proveedores porque el negocio es muy grande. Y como además el negocio es muy grande, usted va a poder de algún modo con dinero neutralizar a aquellos que lo quieren destruir. Toda la campaña que está aparentemente organizando Estados Unidos, el gobierno de Trump, para destruir a los carteles, con fuerza militar, con drones, con misiles, con aviones de vigilancia, con la Delta Force y todo eso, eso es un espectáculo nada más que no va a surtir efecto. Van a matar si llegan a los hechos y no queda todo en la pura bravuconada. Si llega a haber acción, van a destruir algunos carteles, van a destruir algunas personas de los carteles, pero no van a destruir la industria de los carteles. Van a simplemente quedar un tendal de muertos, porque los carteles a su vez van a reaccionar. Yo estuve viendo ayer un comentarista norteamericano, bastante metido en este asunto, y decía que hay temor en Estados Unidos que los carteles van a empezar a llevar a cabo acciones terroristas en Estados Unidos como disuasivo. Qué fácil es poner una bomba en un supermercado y matar 50 personas de un paraguaso y mandar la señal de no nos sigan hostigando o van a seguir muriendo norteamericanos. ¿Cómo usted cautela? ¿Cómo usted impide eso? Imposible. Si alguien quiere poner una bomba, van a poner una bomba. Usted podrá detener a algunos, pero no los puede detener a todos. Entonces esto va a dejar un tendal de muertos en lado y lado en Estados Unidos y en México, y no va a terminar con el problema de la droga. El problema de la droga se solucionaría de dos maneras. Una, si todos fuéramos felices, maravillosamente satisfechos con nuestras vidas y no necesitáramos tomar nada, ninguna droga, ninguna cosa. Eso es imposible, ¿no es cierto? Lo segundo es que se invente una droga que no haga tanto daño y que deje a la gente feliz, un poco como las drogas que aparecen en las historias, en las distopias de Aldous Huxley. Una droga mágica, así una píldora que haga que todos estemos contentos, pero sin efectos colaterales. Entonces uno va a la farmacia y compra la píldora como quien compra una aspirina. Eso sería. Si no, va a seguir habiendo drogas, que las han habido siempre en la historia de la humanidad. De hecho, las cosas más antiguas que se han encontrado de restos en los arqueólogos, en excavaciones hechas en lugares prehistóricos, son pipas por fumar droga. No por fumar tabaco, eso es un producto más o menos reciente de la historia humana. Drogas. En todas las civilizaciones han estado presentes las drogas. Incluso hay rituales culturales de cómo se consumen. En algunas de las culturas norteamericanas, mexicanas, etcétera, era la mezcalina, por ejemplo. En otras, en China era el opio. Hubo guerras del opio a propósito. Alguna vez voy a hacer un programa de asado con las famosas guerras del opio. El alcohol es una droga. En la Inglaterra victoriana, amigos míos,
servicios logísticos de ingeniería consultores, todas las empresas debieran recurrir a esta revisión al menos una vez al año de cómo está funcionando la logística de su empresa para no seguir perdiendo plata sin darse cuenta, porque somos tan inteligentes en Chile que hay empresarios que no miran lo que está pasando en sus bodegas, no miran cómo funcionan realmente sus camiones de reparto, no estudian los cronogramas, los horarios, no ven las cosas y están perdiendo plata y después lloriquean. Póngase en manos de servicios logísticos de ingeniería consultores, ellos van a hacer la pega por usted, van a revisar la logística, van a encontrar lo que está funcionando mal, le van a ofrecer una solución y le van a buscar incluso el personal. Usted no va a tener que hacer otra cosa que ponerse en contacto con ellos. Sigo con InSateChile.cl, una empresa que se dedica a regularizar los temas de impuestos tributarios con las empresas, muchas de las cuales han caído por una razón o otra en situaciones irregulares que son bastante costosas en todos los sentidos, multas, problemas, etcétera, con servicio de impuesto interno. Ellos ven que usted haga su cumplimiento tributario como corresponde, optimizan la carga fiscal y esto lo están haciendo hace 15 años con mucha eficiencia. Tienen contadores auditores, tienen abogados tributaristas. Póngase en manos de alguien de una empresa que lo hace bien y no de un contador que si lo hace mal el que paga el pato es usted. Sigo con Controller, otra empresa que ayuda a empresas. En este caso, a ordenar, profesionalizar, optimizar la gestión de su empresa en todos los aspectos que son importantes. Gestión financiera, gestión administrativa, control de procesos. Todo eso se puede optimizar, estimados amigos. Tienen especialistas, pueden planificar los temas financieros de su empresa, pueden hacerse cargo. Si usted no tiene en un momento dado un gerente a cargo de lo que necesita, ellos pueden hacerse cargo por el tiempo que usted requiera. Puede usted externalizar con ellos esa gestión. O sea, y llevan 20 años en esto. Si no me equivoco, llevan un montón de años. 20, para ser específico, haciendo esta pega, la hacen bien. Y como les he dicho muchas veces, se lo voy a seguir diciendo, amigos, hoy en día toda empresa compite con todo el mundo. No con su país, no con su ciudad, no con el gallo del boliche de esquina. Uno compite con todo el planeta. Con todo. Entonces, si uno no hace las cosas al 100% de eficiencia, está liquidado, va a perder. Tarde o temprano va a quebrar. Tarde o temprano su negocio ya no va a funcionar. Porque a estos niveles de competencia es en los márgenes del 95% para arriba donde se deciden las cosas. Ya no basta con ser efectivo en un 95%. Ese 5% que le falta puede ser suficiente para hundirlo. La cocaína era la droga. Se consumía de otra manera, en forma líquida, y le daban otro nombre. Se consumía en grandes cantidades. El alcohol, ¿para qué hablar? Yo, que conozco un poco de historia, les puedo contar que algunos contemporáneos, pongamos del siglo XVIII y XIX, cuentan que las sesiones del Parlamento británico estaban todos curados. Porque se empezaba tomando alcohol, además por razones para evitar el agua, que podía no estar en muy buenas condiciones, no había los sistemas de ahora de agua potable. Entonces se empezaba desde la mañana con el grog, con la cerveza, especialmente el brandy, los más pitucos, el vino. Andaban todos medio cufifos. Se vivía en cufifos los príncipes, los parlamentarios, los profesionales, los trabajadores, la industria del carbón, los marineros. ¿Qué les daban a los marineros? Ustedes saben, por parte de la ración de los marineros en la flota británica, no sé si sigue siendo así ahora, me imagino que no. La ración de comida, aparte de la tortilla, de la carne y las cosas que estaban contempladas para la dosis diaria de alimentación, era brandy. Creo que era brandy. Y si no era brandy, era coñac. Era un licor. Formaba parte, natural. Y antes de las batallas, se les daba harto de eso para que estuviera medio cufifo, porque parece que estando cufifo uno pierde la noción de lo que significa estar en una batalla, especialmente en un barco donde uno no tiene a dónde arrancarse. Entonces la droga ha estado presente y sigue estando presente y cada vez más. Y yo no creo que la campaña de Trump vaya a lograr algo más que derramamientos de sangre masivos por todos lados. Si es que la lleva a cabo, no va a cambiar la situación. En absoluto. Fuera de eso, repito,
que la plata fluye en cantidades enormes y por lo tanto se contamina, se corrompe, se asocia, se hace cómplice al mismo instrumento que pretende combatirlo. Estados completos están vinculados a la droga. Se habla del narcoestado venezolano, por ejemplo. Y yo creo que México es un narcoestado. No importa lo que diga la señora Sheinbaum, que está de presidenta, es un narcoestado México, en el sentido de que muchas autoridades, muchos organismos están vinculados directo e indirectamente con los carteles, e incluso el propio gobierno ha llegado secretamente a algunos tratos en algunas oportunidades. Algo así como, mire, hagan negocio, pero no anden matando gente así a diestra y siniestra, corten el huevo, un poco eso. Te dirán, ¿de dónde sé eso? Bueno, como les he dicho, tengo informantes por todos lados, gente que se suma a este programa dándome información de los lugares más increíbles. Incluso tengo gente que me informa de Ucrania, para que sepan. No en ucraniano, no sé ucraniano, pero en inglés, ni otra cosa. Este libro, amigos. Yo he leído muchos libros de historia universal, o sea, esas historias que parten tratando de contar la historia de la humanidad en su conjunto, todas las sociedades, las civilizaciones, cómo partieron, los hombres, los caballos. He leído varios, no muchos, pero un buen número, diría yo. Y el mejor de todos que yo recomiendo es este. Historia del Mundo de J.M. Roberts, con las adiciones que hizo, porque murió Robert en un momento dado y había que poner al día el libro, de un otro historiador, Odd Arne Bedstad, creo es nórdico, no me acuerdo si es de Noruega, Dinamarca, pero de uno de esos países. Gran libro, amigos, ustedes ven que lo tengo lleno de notas. Esto es un libro donde la historia universal no es contada al estilo antiguo, contando la historia de un país, luego la historia de otro país, luego la de otro país. No, es la historia de la humanidad que en un momento dado se centra en lo que están haciendo en tal parte, y luego la bandera, digamos, la señal de como en las carreras estas de posta, pasa a otra sociedad que es la que va generando nuevas situaciones mundiales a las cuales se sumarán otras sociedades. Llevan, por ejemplo, la civilización occidental tuvo su momento culmine en el siglo XIX con los británicos, qué sé yo, con Europa. Eso ha pasado, ahora está en Estados Unidos, en China, qué sé yo. Es el proceso, el flujo de la historia universal y no una serie, un catálogo de historias aisladas unas de otras. Es una historia conjunta y muy bien contada, muy bien explicada. Un hombre sumamente inteligente era J.M. Roberts. Y yo este libro, que es muy gordo, como ustedes ven, lo he leído 2 veces, lo he disfrutado mucho. Historia del Mundo está disponible en Amazon. No sé si está en castellano, no sé si lo han traducido, la verdad, puede usted preguntar. Pero bueno, eso queda en manos de usted. Historia del Mundo. Y eso sería todo por hoy, estimado amigo. Muchas gracias, nos vemos mañana.